Mi nombre es Yurleida Londoño, estudiante de Administración de Empresas. Mi práctica de responsabilidad social la estoy realizando en el hogar Jesús, amigo de la infancia. Dando respuesta según lo comprendido en el capítulo 1, denominado La comunidad como campo problemático, procederé a realizar la primera reflexión a la pregunta: ¿cuáles son las razones por las cuales el autor indica que el concepto de comunidad tiene variadas interpretaciones y se usa para nombrar diferentes realidades? El autor, antes de detallar las interpretaciones del concepto de comunidad, alude en la diversidad de la aplicación de dicho término, lo cual hace más compleja su puntualización o reducción a un solo ámbito, ya que se aborda en medio de las realidades sociales donde prevalecen los intereses comunes o se comparte un espacio territorial, propiciando vinculaciones o tensiones colectivas entre los agentes coexistentes en dicha realidad. El autor también expone las posturas críticas que surgen del concepto de comunidad, debido a que éstas proponen una visión más escéptica del término, el cual puede reducirse a un instrumento estatal o religioso para homogeneizar de manera populista las acciones ejecutadas sobre un grupo poblacional. En ese orden de ideas ya se tendrían dos comprensiones contrarias del mismo concepto, donde se ejemplifican las apropiaciones epistemológicas emergentes desde diversos grupos poblacionales, quienes pueden sentirse adheridos a una corriente política, religiosa u organizativa que los hace asumir una identidad cultural, una forma de vida o unos ideales de poder determinados, los cuales los lleva a vincularse ante situaciones que los hagan sentir en peligro o contrarias a sus percepciones. La segunda reflexión a la pregunta: ¿cuáles son las principales características de las comunidades desde el concepto del autor? Dentro del apartado del texto titulado Comunidad como resistencia y utopía, expone cómo el autorreconocimiento de los diversos grupos poblacionales configuran las características resaltadas dentro de lo que puede ser nombrado una comunidad, enfatizando en la manera como las prácticas, proyecciones, ideales, valores o formas organizativas constituyen una forma de sentir y accionar en defensa de las tradiciones con las que se perciben como partidarios. La tercera reflexión a la pregunta: ¿cuáles son las razones por las cuales el autor justifica una creciente reflexión sobre la noción de comunidad que ha despertado especial interés en los pensadores del siglo XX? El autor realiza una apología directa a la influencia de la materialización del entrante modelo económico capitalista a finales del siglo XIX, como parte fundamental en la precarización de los entornos comunitarios, por lo que posteriormente, en el siglo XX, desataría un cuestionamiento en los sociólogos de la Escuela de Chicago sobre cómo retomar la noción de comunidad en medio de las reestructuraciones culturales, donde los rasgos de unidad e identidad detonaron el surgimiento de procesos colectivos y movimientos populares para reivindicar a aquellos que los identificaba como parte de una comunidad. Además de lo anterior, las migraciones de personas para dicho siglo permitieron articular en las poblaciones diversas o marginadas un espíritu lleno de pluralidad, diversidad, reciprocidad que hacía de los sectores populares espacios de construcción de tejido social. La cuarta reflexión a la pregunta: desde mi escenario de práctica en responsabilidad social, analice cuáles condiciones y características del contexto nos permiten indicar que efectivamente estamos trabajando en una comunidad. En primer lugar, reconocer la coexistencia de las menores dentro de un espacio territorial delimitado lleva a que éstas formen una visión de sí mismas con base a las circunstancias que las hacen convivir, es decir, al cohabitar un espacio dentro de un periodo de tiempo prolongado, donde desarrollan su personalidad y tareas cotidianas las menores, creando una vinculación de seguridad y protección, generando bases de delegación de tareas, hábitos de convivencia, responsabilidad y respeto con los demás que convierten al centro de práctica como el entorno protector donde las menores crecen y se vinculan socialmente.
En ese sentido, las condiciones de desigualdad o poca vinculación familiar de las que provienen las menores se configuran como una situación mediadora entre ellas para empatizar y confluir en un sentido de pertenencia o autorreconocimiento que hagan sentir a las menores parte de un entorno cuidador donde se comparten hábitos, valores, rutinas, tradiciones y experiencias.